Cordial saludo, apreciados estudiantes. El objetivo de hoy es estudiar las fuerzas en el espacio, es decir, en R3. Para ello, vamos a suponer una fuerza que actúa en el origen dentro de un sistema de coordenadas rectangulares, como lo vemos acá, con respecto a X, con respecto al eje Z y con respecto al eje Y. Esta fuerza está representada de color rojo a través de un vector y su letra va a ser la letra F. Al trazar esta fuerza, como aparece aquí en pantalla, cabe la duda, y es pertinente la duda, ¿cómo definir la dirección de la fuerza F? Para eso, podemos nosotros pensar en un plano vertical, como el que yo tengo acá y voy a colocar, sobre el vector F. Entonces, el plano vertical a la fuerza está compuesto por los puntos o vértices O, B, A, C. Entonces aquí se nos va a generar dos ángulos muy importantes. El primero, vamos de ellos, va a ser θ sub y, y el segundo va a ser el ángulo φ. Entonces, el ángulo θ sub y es el ángulo que se forma entre la fuerza F y el eje de las Y. Y este ángulo es el que nos va a mostrar la dirección de esa fuerza. Pero el ángulo φ, voy a trazarlo acá a mano alzada, me disculpan si me queda un poco choneto, es este, el ángulo θ sub y sería este. Ese ángulo φ, su orientación está definida con respecto a F. ¿Para qué es importante esto? Pues para nosotros poder pasar aquí a esta segunda parte. En esta segunda parte podemos concluir lo siguiente. Primero, que esa fuerza F va a tener dos componentes respecto a quién, al ángulo θ sub y. Vamos a trabajar entonces con esas dos componentes. ¿Cómo las encontramos? Si es con respecto a θ sub y. Entonces, inicialmente, si miramos el segmento OB y acabo de dibujar el ángulo, me disculpan si queda nuevamente un poco torcido, este ángulo y el segmento OB va a darnos el cateto adyacente. Y el de acá al frente va a ser el BA, va a ser el cateto opuesto. Entonces, dado eso y lo que hicimos nosotros en la primera sección de nuestro estudio de fuerzas en 2D, pues vamos a ver lo siguiente. Vea, acá colocamos nuestras fuerzas descompuestas, haciendo la descomposición. Listo. Entonces, nuestros componentes que tenemos allí va a ser de la fuerza F con respecto al plano Y, el eje Y va a ser F sub Y. Y con respecto al isoplano Z, perdón, ZX va a ser F sub H. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, vuelvo y repito, podemos sacar lo que hacíamos en la primera parte. ¿Qué era? Lo que hacíamos nosotros es descomponerlas. ¿Y qué obteníamos? Que la fuerza sub Y va a ser igual a la magnitud de esta fuerza F por, como es cateto adyacente, por el coseno del ángulo. Permítame, lo subo. Estas dos de una vez. Entonces, volvemos. F sub Y va a ser igual a la magnitud de esta fuerza F por el coseno de θ sub Y. Esta inquietud ya la resolvimos en clase porque algunos se confundían, no saben cómo encontrar esto. Simplemente si decimos que coseno de θ sub Y es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues entonces vamos a tener que F es la hipotenusa, el cateto adyacente es F sub Y, y si despejamos, pues vamos a obtener que F sub Y es igual a F por coseno de θ sub Y. De igual manera, si nosotros vemos que acá tenemos F sub H, esta F sub H la podemos subir, vean, si la fuera a trazar, desde B hasta A, porque tienen la misma dirección y magnitud para cerrar el triángulo por el método de triángulos. Entonces ahora obtenemos que F sub H es igual a F por seno de θ sub Y. Listo, voy a pasar al siguiente tablero para mirar qué otras relaciones podemos encontrar en este estudio de las fuerzas.
Bueno, entonces partimos de lo siguiente. Habíamos quedado en estas relaciones, señalo esta porque la vamos a necesitar, y vemos que la componente de la fuerza F sub H, es decir, la fuerza horizontal, se puede descomponer en dos también. ¿Cuáles? En el eje de las X va a tener la F sub X. Vea, acá la tenemos, la componente de la fuerza F sub H en el eje de las X, y con respecto a la F de la Z. Lo hago acá porque ahorita lo voy a explicar que aparezca allí, pero si lo podemos trasladar, vea que nos da cabeza con cola y acá trabajamos con el ángulo phi. Me disculparán que lo trace, ya me queda un poquito chueco, pero no interesa, es este. Bien, ahora vamos a realizar lo siguiente. Permítame, yo hago esto y voy a transponer esta parte de acá. ¿Por qué? Porque la voy a necesitar para más adelante, prefiero hacerlo de una vez, pero lo subo con paciencia, vamos haciendo las cosas. Listo. Esto es lo que inicialmente nosotros teníamos, entonces es importante colocarlo. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual la componente F sub X respecto al ángulo phi? Entonces, pues observemos que tenemos acá que la componente F sub X está en el cateto adyacente con respecto al ángulo phi. Entonces, vuelve y juega. Tenemos entonces que F sub X va a ser igual a la magnitud de la fuerza horizontal por coseno del ángulo phi. Ya lo explicamos acá. Ahora vemos que si yo traslado este vector fuerza F sub Z, lo pongo acá, va a ser igual al cateto opuesto. Entonces va a ser F sub Z por la magnitud de la fuerza horizontal por el seno del ángulo que se está formando. Vea. Porque si tú estás acá, miras de frente, pues este segmento CD pues es la fuerza FZ. Listo. Noten una cosa bien importante, que acá aparece F sub H. Perdón que aparezca esto ahí. Entonces, este F sub H, ¿a qué es igual? A F por seno de teta Y. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí a continuación voy a escribir F de X en términos de F sub H. ¿Cómo? Pues aquí ya lo muestro. Entonces, acá de una vez trazo las dos. Vea. Entonces, la tenemos. ¿Qué fue lo que acabé de hacer? Entonces, vuelvo y repito. F sub H es igual a F por seno de teta Y. Entonces, reemplacé este F sub H, permítame, voy a hacer un cuadrito con un color para que sepan de qué estoy hablando. Hagámoslo con este mismo. Entonces acá tengo a F sub H, vean, que es igual en este. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo reemplacé por este valor. Entonces, esto fue lo que hice. Listo. Seguidamente, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues lo que hicimos fue ya encontrar las tres componentes del vector fuerza con respecto a los ejes de coordenadas rectangulares. Tengo la F sub Y, tengo la F sub X y tengo la F sub Z. Al igual, hacemos una transposición de lo que hacíamos nosotros, de encontrar la magnitud de esa fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a encontrarla. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues utilizando los triángulos. Ah, ¿cuáles? Entonces, para tener este vamos a utilizar el triángulo OBA y el triángulo OAC. Este triángulo con este. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, prestemos atención. Voy a cortar esta, que es lo que necesito, de una vez para subirla toda y explicar de una buena manera. Listo. Entonces, queremos encontrar la magnitud de la fuerza F. Entonces, listo. Vamos a trabajar con ese ángulo. Entonces voy a quitar aquí, ustedes me dispensan un momento, y voy a trazar con el color negro el ángulo. Acuérdense que acá está teta sub y. Pues no lo escribo porque ya me queda muy recargado. De igual manera ya sabemos que existe ahí. Entonces, venimos. F al cuadrado. ¿Por qué F al cuadrado? Porque si estoy trabajando con este triángulo que estoy señalando con el mouse, nos damos cuenta que este va a ser el lado mayor y opuesto al ángulo de 90 grados, entonces se llama hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1. Entonces, ¿cuál es el cateto 1? OB, ¿a qué? Al cuadrado.
más el cateto BA al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Si voy con respecto al ángulo phi y trabajo con el triángulo ODDC, entonces voy a tener que esta va a ser la fuerza horizontal, va a ser la hipotenusa, un cateto es Fx, que es OD, entonces OD al cuadrado más DC al cuadrado, obtengo esto. Si reemplazo los segmentos de rectas por las fuerzas, voy a tener que F al cuadrado va a ser igual a FY al cuadrado más FH al cuadrado. Y acá nuevamente se genera algo bien interesante, que es que acá tengo la componente F sub H al cuadrado. Perdón, la resalto mejor. Entonces tengo esta. Vean que la tengo acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Como ya las tengo ahí, lo que hago es reemplazar este valor ¿en dónde? Aquí. Entonces, por eso es que aparece en este sentido que F sub H, la componente horizontal, pues ya va a ser por Fx al cuadrado más Fz al cuadrado. Listo, bien. Ahora, ahí la tengo al cuadrado. No he encontrado la magnitud. Para encontrarla tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados para obtener la siguiente relación. Entonces, tenemos que sería esto. Ya la escribo. Entonces escribo esta, que la tenemos acá. Y voy a sacar la raíz cuadrada. Pues en este software no me permite sacar raíz cuadrada, pero entonces hagámosla a pegar. Entonces hagámosla de esta manera. Y de esta manera hemos encontrado la relación de la magnitud de la fuerza F y sus componentes rectangulares. Todo esto se hizo para entender el porqué de esta fórmula, que muchas veces pasa desapercibida en el estudio de las fuerzas en el espacio. Ahora continuamos con unos ejercicios de aplicación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.